Bueno, gracias a Dios, hermanos, por la bendición de poder estar ya, creo que todos juntos, ¿verdad? El domingo pasado tuvimos una ausencia de algunos de ustedes, pero ya, gracias a Dios, la mayoría se encuentra aquí y siempre es bueno, ¿verdad? Poder ver nuestros rostros y sobre todo también, como se nos manda, estimularnos siempre al amor y a las buenas obras. Y a todos los que nos visitan también sean bienvenidos nuevamente y gracias por decidir, ¿verdad?, de estar hoy con nosotros en este primer día de la semana. Les invito, hermanos, hermanas, a abrir sus Biblias ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Voy a estar leyendo versículos 24 al 29. Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Dice la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Palabra de Dios. En la Biblia, Tomás el incrédulo, ya la mayoría de nosotros por lo que acabamos de leer, dudó de la resurrección de Jesús o dudó de que los discípulos habían visto a Jesús. Incluso después de ver a Jesús con sus propios ojos, nos dice otro evangelista que Tomás se preguntaba si realmente era Jesús. No fue sino hasta que Jesús invitó a Tomás a tocar sus heridas que finalmente, decididamente, aceptó creer Tomás. La duda de Tomás finalmente condujo a la fe cuando se reveló la respuesta dada por Jesús. Su escepticismo provenía de la necesidad de pruebas en el caso de Tomás antes de comprometer completamente su corazón a Cristo Jesús. La incredulidad de Tomás se manifestó en algunas dudas aparentes acerca de que los discípulos habían visto a Jesús. En otras palabras, de que Jesús resucitó de entre los muertos. El creer no se trata de un asentimiento intelectual a una lista de hechos, sino que la creencia también implícitamente consiste en tener una relación. Cuando Jesús murió en la cruz, también murió la relación de Tomás con Jesús. Tomás creyó en Jesús, sí, mientras Jesús estaba vivo. Le dio su corazón y su esperanza. Y esa creencia y esa relación entre Tomás y Cristo Jesús o Jesús de Nazaret no vivió más allá de la tumba. Con la tumba también muere esa relación en la mentalidad de forma de ver las cosas, en este caso de Tomás. La resurrección de Jesús fue tan difícil para Tomás de poder comprender que Tomás quisiera pruebas antes de entregar su corazón para ser avivado nuevamente por su relación con Jesús. Él demanda, él pide, él desea pruebas para poder creer en el testimonio de sus condiscípulos. Todos, hermanos, al igual que Tomás, tenemos dudas de vez en cuando. Es una parte normal de la vida cristiana, de la vida de fe. Lo que Tomás quería era verlo, era tocarlo, experimentarlo antes de estar dispuesto a entregarse nuevamente a Jesús. Perdió un gran amigo,
perdió un gran amigo. Vale la pena reflexionar también sobre los diferentes tipos de cosas que realmente hacen surgir la duda también en otras personas, como también en nosotros. A veces en este mundo caído y roto, la duda puede ser un rito de iniciación hacia la vida madura. Alguien es criado, por ejemplo, en un hogar cristiano, bien ordenado y bien devoto desde su infancia. Crece en un hogar ordenado, en un hogar donde hay principios y enseñanza cristiana, o tal vez también en una escuela cristiana o en una iglesia cristiana. Y finalmente, esta persona decide estudiar en la universidad. Y de repente, esta persona que fue formada o fue siendo formada en el seno del hogar o en el seno de una escuela o de una iglesia, de repente cuando se sale de ese ámbito y entra en un lugar desconocido, de repente se enfrenta a preguntas y desafíos que nunca antes había escuchado. Desafíos que nunca había escuchado por labios de mamá, por labios de papá. Siempre eran afirmaciones. Dios es, Dios existe, es la palabra del Señor. Debemos amar a Dios. O sea, toda su vida fue formada de esa manera. Pero cuando ya se expone a los desafíos, a los retos, a las ideas, a las filosofías que lógicamente va a escuchar en un ámbito universitario o en el colegio, bueno, se va de repente a enfrentar a preguntas y a desafíos que nunca había escuchado antes. Y es cuando inicia la duda, la desconfianza y la incredulidad. Y vienen las comparaciones. Compara a papá y a mamá con el profesor. Papá y mamá no tenían mucha educación. Papá y mamá vienen de un rancho, vienen de un ejido, o vienen de una ciudad, o vienen de aquí y de allá. El maestro, pues, es una persona fina, es una persona bien hablada. Entonces comienzan las comparaciones y comienzan las dudas en la vida de muchos de nuestros hijos e hijas. La duda de Tomás no era una duda de resistencia a la verdad, la duda de Tomás, sino una duda que deseaba desesperadamente una respuesta. No era una duda, vuelvo a repetir, de una resistencia a la verdad, sino él quería respuestas, quería ver, quería tocar, quería entender para poder entonces poder creer. Y podemos juzgar duramente a Tomás, podemos juzgar a nuestros hijos, no dudes, así es. Pero las dudas a veces son buenas, son saludables, pero especialmente las dudas que no resisten a la verdad, sino dudas, como ya dije, que demandan una respuesta veraz. Una duda que se puede fortalecer cuando se revela la respuesta. Y ese es el tipo de duda que manifestó en este caso Tomás. La duda de Tomás y la respuesta revelada lo llevó a la confesión más clara de la divinidad de Cristo. Cuando sus dudas fueron contestadas por las palabras y la invitación de Jesús, Tomás hace una confesión de la divinidad única con relación a la persona de Cristo Jesús. Exclama Tomás diciendo, Señor mío y Dios mío. Tomás se avergonzó de su incredulidad y en ese avergonzar exclama, Señor mío y Dios mío. Habla con afecto, como quien se aferra a Cristo con todas sus fuerzas, como quien está arrepentido de haber dudado. Y la única manera de poder responder es con una declaración, Señor mío y Dios mío. La historia de Tomás se sumerge en temas de fe, en temas de escepticismo, o sea, de sospecha, de desconfianza, pero también, hermanos, la historia de Tomás se sumerge en el tema de la redención. En Juan 20, versículos 24 al 25, Tomás perdió a un gran amigo que siempre se mostró, en este caso Jesús, amigo con Tomás hasta el final. En Juan capítulo 11, dice Tomás, después de las palabras de Jesús, lo que le va a suceder a él allá en Judea. Dice Tomás llamado el Dídimo, la palabra Dídimo es el gemelo, diciendo a sus condiscípulos, vamos nosotros
para que muramos también con él. Fue la respuesta de Tomás en Juan capítulo 11 ante las palabras del Señor Jesús, al igual que Simón Pedro, al igual que Juan el apóstol. Él también, por amor a Jesús, estuvo dispuesto a morir juntamente con Cristo Jesús. Es su amigo, es su maestro, es su Señor. Es aquel que la ha instruido en los caminos extraordinarios de los caminos de Jehová Dios de los ejércitos. Según Juan capítulo 20, versículos del 9 al 10, los discípulos, después de la resurrección de Jesús y después de haber recibido el informe de las mujeres que habían visto a Jesús y habiendo corrido al sepulcro, en este caso Pedro y Juan, y viendo el sepulcro vacío, los discípulos, nos dice Juan, que regresaron a sus casas. Cuando sale el apóstol Pedro y el apóstol Juan, llega primeramente el apóstol Juan, pero no entra. Después viene inmediatamente, llega Simón Pedro, él sí entra, ven que la tumba está vacía. Nos dice Juan en el versículo 10 que los discípulos regresaron a sus casas. Y en un primer día de la semana, donde se encontraban los discípulos reunidos, aparece el Señor Jesús. Y los discípulos se regocijaron en gran manera de poder ver a Jesús. Pero Tomás no estaba en esa ocasión con ellos. Cuando le vieron, en este caso a Tomás, le dijeron a Tomás, al Señor hemos visto. Este es un testimonio confiable, pues son más de dos personas. Y en el pensamiento judío, el testimonio de dos o más personas es un testimonio válido, digno de confianza. Pero ¿qué hace Tomás? Él duda, él no les cree. Tomás es dejado con la lección de confiar en el testimonio confiable o poder decidir no creer. En este caso, eligiendo mejor la incredulidad, lo cual decidió por la incredulidad. Dijo, no creo, hasta que no pueda verlo, hasta que no pueda tocarlo, pero no confío en el testimonio de ustedes. Es un testimonio confiable, claro que lo es, confiable, lo hemos visto. No es uno, no son dos, son más de dos que han visto al Señor Jesús resucitado de entre los muertos. Pero Tomás decide no creer. Es su elección. ¿Por qué no decide creer? Bueno, número uno, las dudas a menudo vienen del corazón y no de la mente. Una vez más, las dudas a menudo y con mucha frecuencia vienen del corazón, no de la mente. Muchas de las dudas vienen de diferentes avenidas, como enseñanzas bíblicas. A veces uno hay dudas sobre ciertas enseñanzas bíblicas. Hay ciertas filosofías que también uno duda, ideas, experiencias propias. A veces uno duda de la convivencia entre hermanos, de convivir con otros. Dudamos de la política. Siempre hay sospecha con relación a estas avenidas. Sospechamos y por ende tenemos duda si es confiable o si no es confiable, si es digno de confianza o si es algo que puede ser refutable o si es algo que simple y sencillamente es una mentira. O sea, no es creíble porque no tiene base, porque no tiene fundamento. Se basa en la opinión de una persona. Entonces, ¿qué hacer? Muchas de las dudas están relacionadas, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitas, con el corazón, los sentimientos o las emociones y no necesariamente con la mente o con el intelecto. Muchas de las dudas son emocionales, son sentimentales. Provienen, hermanos, hermanas, del corazón. El corazón causa emociones fuertes. El corazón causa frustraciones, causa a veces enojo, causa confusión, causa dudas. Cuando no somos gente racional, cuando no usamos el intelecto y nos dejamos guiar por el corazón, por las emociones, por la frustración, por la confusión, por el enojo, por la duda, crean, hermanos, que eso abre una puerta que no vamos a poder nosotros cerrar. Van a haber tantas cosas que vamos a estar pensando que no van al caso, pero porque no estamos pensando con la mente, con el intelecto, estamos pensando con el corazón, abre una caja de Pandoras, por así decirlo. Es más confiable y más fácil convencer al corazón que la mente. La política, la gente astuta, manipuladora, sabe
que si quieres convencer a las masas, si quieres convencer a un grupo de personas para que crean o hagan conforme a tu ideología o lo que tú quieres obtener, si tú quieres convencer al pueblo, no apeles a la mente, no apeles al intelecto, apela a la emoción, apela al corazón y así los vas a dominar, así los vas a controlar. Por eso es importante entender que las dudas a menudo vienen del corazón y la gente sabe aprovecharse del corazón. Por eso apelan siempre a las emociones. Fíjense, vamos al Salmo capítulo 73. Salmo 73. Voy a leer versículos del 15 al 22. Salmo 73, versículos 15 al 22. Dice la palabra de Dios. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Fíjense en el 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así exclama y dice el salmista. Discernir, hermanos, hermanas, es una actitud del corazón, el discernir. Muchos dejan de creer en Dios porque no sabemos cómo lidiar con la pobreza, la maldad que existe hoy en el mundo. Hay duda, cuestionamos a Dios de muchas y de diferentes maneras, porque no sabemos cómo lidiar con la pobreza, porque vemos con la emoción, vemos con el corazón y no podemos dar una respuesta confiable, válida, bíblica, porque estamos pensando con el corazón. La maldad que existe en el mundo, muchos de los ateos y muchas personas que han dejado de creer en Dios, han dejado de creer en Dios no tanto por la mente, sino por el corazón, porque no saben cómo responder al tema de la maldad que existe en el mundo. Muchos dejan a Dios porque Dios no contestó sus oraciones, pero a la manera de ellos. Otra vez es el corazón. Dios no va a responder toda oración para hacer nuestra voluntad. Dios va a hacer su voluntad y es agradable escuchar de parte de nosotros para Dios el que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Pero muchos dejan a Dios, se quejan de Dios, porque Dios no contestó sus oraciones. Y ahí está el corazón herido, está el corazón molesto. ¿Por qué a ellos sí y a mí no? ¿Por qué a aquel sí y a mí no? Y uno se molesta con Dios, se enoja con Dios y termina, ¿verdad?, dejando a Dios. Muchos se alejan de Dios porque no aceptan la idea de que un Dios al principio hizo a un hombre y hizo a una mujer. Están pensando con el corazón. ¿Cómo es posible de que Dios no apruebe esto? Se aman, un hombre ama a otro hombre, esta mujer ama a esta otra mujer. ¿Qué malo detiene esto? Entonces muchos dejan a Dios, dejan el cristianismo, dejan las filas de las congregaciones porque están pensando con el corazón y así argumentan, así como sienten, así argumentan. Es que es bonito, es que es algo bueno, es algo saludable. Dejan de pensar con la mente. Por eso surgen las dudas. Por eso mucha gente cuestiona la existencia de Dios. Por eso mucha gente reniega de la iglesia y les dicen que la iglesia, sus ideas son anticuadas, sus ideas son de una generación de los 30, de los 40. Hoy estamos en el siglo XXI donde ha avanzado la ciencia, donde hay tanto progreso, pero ya lo hemos dicho, progreso en el camino difícil o en el camino incorrecto nunca es progreso saludable.
Hemos dejado de pensar con la mente y dejado que nuestras emociones tomen control de nuestras decisiones. Por eso vemos tanta gente, una gran hostilidad hacia el cristianismo. Esos son pocos de muchos temas que tú también puedes estar pensando, pero aún también dentro de la iglesia. O cuando pensamos, hermanos, con lamento, perdón, con el corazón. Cualquier cosita que me afecte el corazón se frustra, se enoja, se molesta. Y vienen las dudas, vienen los cuestionamientos. Tomás no pudo creer en el testimonio de los discípulos, pues era un asunto del corazón en el caso de Tomás. Perdió a Jesús y él no pudo de alguna manera reconciliar la idea de que sus condiscípulos habían visto a Jesús. Recuerdo un amigo cuando ya recién venido de Monterrey, ahí en Los Ángeles, uno de mis mejores amigos, ah, quise hablarle de las cosas de Dios y como dicen vulgarmente, me paró en seco. Me dijo, no me hables de Dios, Dios no existe. Mi respuesta o mi pregunta, el por qué dices esto. Dice él, mi papá enfermó y yo le rogué a Dios, no sabes cómo le rogué a Dios que sane a mi padre y mi papá murió. Dios no existe y dejó de creer en Dios. Así somos muchos, hermanos, son muchas las personas que dudan como Tomás, pero no usan el intelecto, usan el corazón. Número 2, las dudas y dificultades rara vez llegan en un momento conveniente o en un buen momento. Nunca llegan cuando estamos bien. Siempre las dudas vienen en momentos de intensa confusión, inmensa aflicción de dolor y de duelo. Las batallas de fe vienen cuando nos encontramos en momentos muy vulnerables emocionalmente. Nos sentimos secos y débiles, sin fuerza, sin deseo y sin ánimo. Es cuando vienen las dudas. Recordemos, es más fácil convencer al corazón que a la mente. Y las dudas vienen cuando nosotros menos esperamos, en esos momentos en donde nos encontramos débiles, nos encontramos sin fuerza. Aquí es cuando nuestra fe es probada. El maestro de Tomás ha muerto, Jesús, y ahora le dicen que le han visto, él no lo puede creer hasta que él mismo lo vea y él mismo toque el cuerpo de Jesús. Añadido a su dolor, le dicen que Jesús estuvo entre ellos cuando él no estaba presente. Se trata de creer en el testimonio de sus condiscípulos o se trata de complacerlo a él, apelar a la mente o apelar al corazón. Tomás pudo haber dicho, ¿por qué no esperaron que yo estuviese presente? ¿Dónde estoy yo en la película? ¿Cómo es posible que un momento tan subliminal, reunidos, se aparece Jesús y yo no estaba allí? ¿Suena familiar? Oh, el corazón. Todo el mundo estuvo, pero tú no estabas. Dejamos de pensar con la mente y pensamos con qué? Con el corazón. Y sí, Tomás, pensé que éramos colegas. Ninguno de ustedes me pudo llamar. Tuvieron que esperar hasta que se fue para decirme que lo vieron. No, señores, hasta que yo no vea y toque, no voy a creer. Y bien, eso suena familiar, ¿verdad? Tú estás diciendo la verdad, pero no te creen. Y no te creen porque lo que dices sea falso. Es que no están pensando con la mente. ¿Están pensando con qué? Con el corazón. Y es bien difícil. Es bien difícil. Es más fácil convencer al corazón. Y más cuando viene alguien y contribuye. Oh, te sientes así, tienes todo derecho de sentirse así.
y llora contigo. Que es bueno llorar. Pero hay un momento en que debemos de apelar al intelecto, ver lo racional, ver la evidencia, ver el testimonio. Tenemos que sobreponernos a las emociones. Las dudas a menudo vienen del corazón y rara vez vienen en un momento conveniente o en un buen momento. Las dudas vienen en nuestros momentos más vulnerables. Créanlo, hermanos, en nuestros momentos más vulnerables vienen las dudas. Número 3, las dudas pueden ser mal interpretadas. Por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículo 8, el apóstol Juan entró a la tumba. Ya cuando entraron ellos, nos dice el discípulo amado que cuando él vio la tumba vacía, vio y creyó. Nos dice Juan capítulo 20, versículo 8. El versículo 9 dice, porque aún no había entendido la escritura. Nuestras dudas pueden ser mal interpretadas. En Marcos capítulo 16, versículo 11, cuando las mujeres dijeron que habían visto al Señor, los discípulos estaban tristes y estaban llorando. Y Marcos nos dice, en Marcos capítulo 16, versículo 11, cuando escucharon a las mujeres decir que habían visto a Jesús, nos dice Marcos que los discípulos que estaban tristes y llorando no creyeron, no creyeron en el testimonio de las mujeres, no creyeron. Lucas capítulo 24, versículos 10 al 11, nos dice que las palabras de las mujeres a los discípulos de Jesús les parecían locura y no las creían. Fíjense, hermanos, a veces las dudas simple y sencillamente son mal interpretadas. Es una mala interpretación. Las mujeres informaron. Lo que las mujeres informaron era una verdad. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Pero para los discípulos, voy a poner un poco más difícil, para los hombres les pareció locura las palabras de las mujeres. Como que si todo que dice una mujer es una mentira. Ellos no creyeron. ¿Suena familiar eso también? Normal las hermanas dicen sí. No creyeron, hermanos. No creyeron los discípulos. En Mateo 28, versículos 16 y 17, cuando los discípulos fueron al monte, ahí en Galilea, donde Jesús les había ordenado que allí los iba a ver, cuando le vieron, le adoraron. Pero nos dice el versículo 17, pero algunos, Tomás entre ellos, dudaron. O sea, lo están viendo. Pero algunos de los discípulos, ¿qué? Dudaron. A veces nuestras dudas son mal interpretadas. Lo único que necesitamos es más luz, más enseñanza. La mente necesita más información para poder analizar de esa manera, obtener convicción, obtener persuasión. Vamos a luchar con lo siguiente. Si en mi mente tiene sentido y tiene lógica, en nuestro corazón puede haber resistencia, puede haber duda, puede haber incredulidad. Si en mi mente tiene sentido y tiene lógica, mi mente, pero mi corazón, puede haber resistencia, puede haber duda, puede haber incredulidad. Y hay un choque entre lo que mi mente piensa y lo que mi corazón siente. A veces yo sé, esto es lo que yo tengo que hacer, pero mi corazón, yo sé, ir a la iglesia está bien, es bueno, es saludable. Y, y hasta decimos, hasta es bíblico, lo sé. Pero mi corazón. Y ya cuando el corazón toma las riendas, el corazón va a decidir. Decide el corazón. Y nuestras decisiones, cómo nos meten en problemas.
La duda viene de una mala interpretación de las Escrituras o falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Las dudas suelen crear más problemas. Tomás dijo que la única manera de ellos, aunque es un testimonio digno de confianza y confiable, era viendo y era tocando. Yo sé, tal vez lo que ustedes dicen legalmente en una corte tiene peso y puedan convencer al juez, pero yo no les creo. Estás viendo el testimonio, estás viendo la evidencia, estás viendo que lo que yo te estoy diciendo es verdad, pero aún así Tomás llega a la conclusión, no, no, yo necesito ver y yo necesito tocar. Tomás no sabe, pero tiene 8 días para decidir qué hacer con su duda, porque 8 días después Jesús va a volver a aparecerse con sus discípulos. Tiene 8 días para pensar qué va a hacer con su duda. Si removemos a Dios de la ecuación, ¿cómo vamos a resolver las dudas que ciertamente van a venir después? ¿Cómo responder a Jesús? ¿Cómo vas a responder a todo el ministerio de Cristo si no crees en la resurrección? El apóstol Pablo nos da la respuesta en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Si rechazamos la resurrección y si Cristo no resucitó de entre los muertos, vamos a rechazar todo lo demás. Y todo lo que pretendamos hacer por Cristo es vano y sin buenos resultados. El corazón no piensa en todo lo demás. Cuando el corazón se aferra, no piensa las consecuencias que van a venir. No piensa en segundas o terceras personas. No piensa en eso, en los daños que va a causar, en las preguntas que van a venir después. ¿No crees en Dios? ¿Cómo vas a responder ante esta situación? ¿Que no quieres hacer esto? Pues ¿qué vas a hacer con esto otro? Es una decisión que tú has tomado. ¿En qué basaste tu decisión? Es que te enojaste, dijiste cosas, te comprometiste y ahora ¿cómo vas a resolver lo demás? Cuando pensamos en nuestras dudas honestamente, existen 2 formas de notarse. Las dudas son lógicamente inconsistentes, o sean malas interpretaciones de la escritura y de la naturaleza de Dios. Les doy un ejemplo. Dios dijo, multiplicaos y sojuzgad la tierra, ¿verdad, hermanos? Dios lo dijo. Le dijo a Adán y a Eva, ¿saben qué? Ustedes, Adán, tú vas a dejar padre y madre y te vas a unir a quién? A tu mujer. Y los dos van a ser una sola ¿qué? Y de esa buena relación, saludable, que yo bendigo, se van a multiplicar. Eso es lo que yo quiero para ustedes, que se multipliquen. Ok, ¿cómo puede la relación entre un hombre y un hombre? ¿Cómo puede, explícame tú, la relación entre una mujer y una mujer que quieren unirse en matrimonio? ¿Cómo es posible que de esa relación la tierra se multiplique? ¿Cómo van a venir niños y niñas de una relación que no es bíblica, no fue constituida por Dios y que al final del día es una abominación delante de los ojos de Dios? ¿Saben cómo el mundo responde? Es que tú no tienes a nadie, o un conocido, un familiar que vive de esa manera. ¿Cómo te vas a atrever a decir que eso no es de Dios? Y míralos, qué bonitos, qué bellos. Y además pueden adoptar. Quitas a Dios de la ecuación. Y tus respuestas a estas preguntas son de este índole. Fíjense, hermanos, hasta dónde hemos llegado. El cristianismo corre el riesgo de creer en Dios con el corazón y poner la mente a un lado. Hay iglesias que han aceptado este estilo de vida. Es que Dios es amor. Hay iglesias que te aceptan tal y como tú eres. ¿Quieres vivir con esta mujer antes de casarte? Aquí eres bien recibido porque Dios es amor. ¡Qué blasfemia! Hay jóvenes, jovencitas viviendo de esta manera con el corazón. El mundo lo hace
Oh, no, pues yo puedo tener 2 mujeres. No, pues en el estado de Utah creo que se puede, pues hay que movernos al estado de Utah. Porque los santos de los últimos días, pues ellos promueven eso. Y yo no soy santo de los últimos días, pero creen en Dios. Oh, creen en Dios. Ujú. Fíjense, hermanos, lo que hacen las dudas cuando dejamos de pensar con la mente y pensamos con qué. Matrimonios se destruyen por eso. Relaciones entre nosotros como hermanos se destruyen por eso. Porque no pensamos con el intelecto. Porque no vemos la revelación de Dios. Señor, ay, me duele. O como dice una persona, a ver, el día que tu hijo, tu hija vengan con este estilo de vida, tú que eres predicador, ¿los vas a casar o no? No, pues sabes que sí, pues tienes razón, que a lo que haga todo mundo, eso es lo que vamos a hacer. Porque me pegó ¿dónde? El corazón. No, hermanos, Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de meditar y de tomar sabias y poderosas decisiones. ¿Que van a ser atractivas? No. ¿Que van a ser populares, hermano Manuel? Tal vez no sean populares. ¿Que me voy a llenar de amigos? Bueno, José, van a haber muchos que me van a odiar. Tal vez ni se quieran juntar contigo. Tal vez se avergüencen de ti. Está como aquel que me dijo, hermano, es que la soledad es triste, está casado en México, tiene hijos en México, se vino a obtener el sueño americano en los Estados Unidos, pero estaba solo. Y llegó de repente con una mujer que yo sé que no era su esposa, no era su esposa. Cuando se habló con él, la respuesta de él emocional es que tú no sabes, la soledad es tremenda. Soledad es tremenda. Ese es tu argumento para vivir de esa manera teniendo una esposa e hijos en México. Dejó de venir a la iglesia, dejó a Dios, porque como iglesia no nos ajustamos al patrón de él. Está aquel que venía a la iglesia y que finalmente se pasa al frente y ruega de las oraciones de la iglesia para que le hable a su familia. Y que en las fiestas que ellos tenían de la religión popular hacían cosas que él sabía que no debía, pero las hacía, porque él ama a su mamá, él ama a su papá, él ama a sus hermanos, sus hermanas, él ama a sus tíos, a sus tías, a sus primos, a sus primas. Él, él que cuando su compadre, que cuando de niño su mamá los bautizaron y pues el compadre, mi comadre, y ahora me quieren felicitar. Y yo sé que está mal, yo sé que no debo de hacer esto, pero, oh, es que es mi familia. Y I'm sorry, es mi familia. No es que es mi mejor amigo, es mi mejor amiga. Y luego vienen sin fin de dudas. ¿Estoy en la iglesia correcta? Y luego se levanta una iglesia pagana diciendo que esto es bueno y saludable. No, pues con razón se van a llenar de gente que piensa con el corazón, que viven estilos de vida de todo índole. Pero esta congregación no somos así. En esta congregación no practicamos eso. Y si se practica, en esta congregación se va a denunciar y se va a decir, arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo y hagan lo que es que. Bueno, las dudas son espiritualmente militantes, es lo segundo, y nos encontramos activamente decidiendo no creer. Si Tomás fue llevado a la incredulidad como discípulo, todos necesitamos estar conscientes de que tú y yo también podemos, ¿eh? Tú y yo también podemos. Tomás fue un discípulo, tuvo dudas. El que piensa que está firme, ¿qué dice el apóstol Pablo? Mire, último, las dudas crean oportunidades para crecer y para madurar. En Juan capítulo 20, versículo 27, luego dijo a Tomás, el Señor Jesús, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Jesús le dio a Tomás lo que Tomás quería. Qué bueno es Jesús. Qué bueno y maravilloso. Amable, fino y respetuoso es el Señor Jesús.
Él pudo haberse dejado dominar por el corazón. Que no quieres creer en mí hasta verme. Ahora sí, nunca me vas a ver cómo te va. No, se muestra y le dice, tócame, acerca tu mano y no seas incrédulo, sé creyente. Dice Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le ¿qué? Se le abrirá. Dios sabe dar cosas buenas a aquellos que se lo piden. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículos 5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídalo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Y le será dado. Pero también necesitamos entender, iglesia, que no siempre vamos a entender el mover de Dios. Estamos a la expectativa, sí, de estar asombrados, maravillados con la manera en que Dios se mueve. Sí, claro que sí. Pero también habrá momentos en que estemos confundidos por el mover de Dios, porque Él es más alto y Él es más sublime y yo no puedo domesticar a Dios. Dios va a hacer cosas que me van a dejar a mí perplejos. Voy a quedar en asombro, boquiabierta, que no voy a entender el caminar o el proceder de Dios, pero sé que Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero Dios lo hizo. Dios ha dado abundantemente y sin reproche el mover de Dios. Nuestra habilidad de comprender a Dios, nunca entenderemos al Dios trascendente y al Dios inmanente. Nunca lo entenderemos completamente al 100%. Dios es más allá de lo creado, pero también está íntimamente en todos los asuntos de los seres humanos. La trascendencia y la inmanencia de Dios. Van a haber momentos en que voy a entender el mover de Dios, pero van a haber otros momentos en que no lo voy a entender. La duda de Tomás y la respuesta revelada de Jesús a Tomás lo llevó a la confesión más clara de la divinidad de Cristo. Se dirigió a Jesús y le dijo, Señor mío y Dios mío. En Juan capítulo 20, para terminar, vamos a leerlo. En Juan 20, versículos 30 y 31. Fíjense lo que nos dice el apóstol Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero fíjense, hermanos, pero estas se han escrito para que, ¿qué, hermanos? Para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre, nos dice la palabra del Señor. Jesús le dice a Tomás, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y que creyeron. ¿Cómo termina Juan? Todo lo que está escrito, todo lo que está escrito es para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el propósito del libro, que crean en Jesús. ¿Por qué nos hablas de Tomás? Para decirles a ustedes que las dudas no van a espantar a Jesús. Las dudas van a venir. Algunas dudas son del corazón, no de la mente. Algunas dudas son malinterpretadas. Algunas dudas van a venir en los momentos más vulnerables de nuestras vidas. Pero la mayoría de las dudas, gracias a Dios, son oportunidades para creer que Jesús es el Hijo de Dios, para creer que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida en su santo y divino nombre, para que creamos en Cristo. Si alguno en esta mañana tiene duda, le voy a leer un pasaje más
¿Me creen? ¿En lo que les voy a leer? Ok, no vayan ahí, yo lo voy a leer. Está en Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. No vayan ahí, nomás cierren los ojos si pueden, si quieren, si desean, no es mandamiento, pero oído atento. Dice Habacuc el profeta. Habacuc no podía tolerar la idea de que Dios iba a usar a Babilonia, una nación más perversa, más mala, más abominable que el pueblo de Israel. Habacuc dice, Señor, espera, tú vas a usar a Babilonia, que son más malos que nosotros, para castigarnos a nosotros. ¿A poco eres tan limpio de ojos que no puedes ver que son malos más que nosotros? Y si le dice a Dios, él no puede concebir la idea de que la maldad sea un instrumento en las manos de Dios para castigar a la rebelde Israel. Habacuc dice, no, Señor, usa a quien quieras usar, pero no uses a Babilonia. Ya Dios entra en diálogo con él. Tenía la duda. Y después de todo, fíjense las palabras de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual me hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, dice el profeta Habacuc. Aunque yo no lo entienda todo, no importa, con todo yo me alegraré en Jehová. Aunque no entienda el por qué, yo me alegraré en Jehová. El propósito es cómo vamos a responder ante la respuesta revelada. Las dudas crean oportunidades para crecer y para poder madurar. Iglesia, no pensemos con el corazón. Dejemos que la mente dialogue con el corazón y le instruya el corazón para hacer la voluntad de Dios. Hay otras dudas que tienen por ahí. No se desanimen. No quiten a Dios de la ecuación. Déjenlo allí y dejen que Dios dé más luz, más enseñanza para traer convicción a nuestra mente y a nuestro corazón y de esa manera vivir para Cristo Jesús. Vamos a estar de pie. Si alguno en esta mañana quiere obedecer el Evangelio, quiere entregar su vida a Cristo Jesús, no hay otro camino. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, solamente por Jesús. No lo dudes. No es por lo que mamá dice, lo que papá dice, lo que esta persona dice, ni por lo que yo digo, sino por lo que Cristo dijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Es creer en Él y solamente en Él. Tal vez tendrás otras dudas, pero todas tus dudas serán aclaradas con la palabra del Señor. Y aquellas que no son, no nos preocupemos de tal manera de dejar de creer en Dios. Dios es más excelso, Él es más grande, Él es más sublime, pero usemos esa capacidad. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Llamad y Él va a responder. Y el que está falto de sabiduría, pídalo a Dios, que Dios te va a dar abundantemente, que nos dé fuerza y claridad para poder definirnos y ser claros en lo que creemos y en lo que hacemos. Busquemos la popularidad o no busquemos la popularidad, nuestro intento es ser obedientes a la palabra del Señor, simple y sencillamente, ser obedientes a Él. El costo a veces es sufrir, a veces es ser rechazado, pero no importa. El Señor Jesús viene y viene pronto y hay que estar firmes, firmes en Cristo mientras cantamos el himno de invitación.